Mira que yo recuerdo que nosotros teníamos cerca de 5 proyectos abiertos en ese momento, Zona Franca, y nos estábamos resistiendo precisamente a hacer la parada porque obviamente pues, no estábamos acostumbrados a eso, no entendíamos que era necesario. Y pasó 15 días y a los 15 días ya habían empresarios de Zona Franca, industrias, personas, asociaciones hablando con el gobierno, qué vamos a hacer. Y viste que empresas que se dedicaron a hacer, por ejemplo, el bordado de una chaqueta que iba a Estados Unidos, a Europa o a moldear la pelota de grandes ligas, de buena primera pasaste y ya ves que están haciendo mascarillas o batas de esas de los médicos. Sí. Y tú dices, ¿cómo modificaron todo este cabezal y toda esta estructura tan rígida en tan poco tiempo? Y fue la economía que mantuvo la República Dominicana operando, porque si ve, había permiso para los retailers, pero son pasivos. ¿Estás seguro? Llega gracias a Access Global. Naxo Cerraduras Inteligentes. Sentry 365. Guloya Security. Metrotech, seguridad y automatización inteligente. Alerta. Sedecorp. Seguritech. Fusion Tech. Cainca Express. Domitech. J2M Technology. Tecnomeca, soluciones especiales. PGA, tecnología, infraestructura y seguridad. Smart Home Dominicana. Tecnópolis, de Smart Home Center. STPG Service, seguridad electrónica. Sierra Dominicana. Cotízame. Hola, queridos amigos, amigas, audiencia en general. Estamos trayéndole hoy aquí en su podcast ¿Estás seguro? Un tema que no hemos abordado con frecuencia acá desde ese ángulo, y es la transformación industrial orientada a la tecnología en general, y no a cualquier tecnología, como lo nuestro aquí, el fuerte es la seguridad. Pues vamos a hablar un poquito de esa transformación industrial tecnológica que ha ocurrido en las últimas épocas, en los últimos años, en la parte que nos ha tocado a nosotros vivir, sobre todo, aunque el gran experto que traímos aquí quizás haga un poquito más de background. Ese experto lo traemos acá, es el señor Arelis Pichardo, un gran ingeniero en electrónica y comunicaciones, que tiene también sus grados en administración empresarial, o sea que tiene un perfil bastante amplio y muy calificado para todo lo que vamos a estar. Fue presidente de ALAS, la Asociación Latinoamericana de Seguridad. Y todavía pertenece a ALAS, ahora está en una vicepresidencia, y además de mantener su empresa, que es Pisan. Hoy vino desde el Cibao bajo la lluvia y ha estado con nosotros aquí desde temprano, ansioso por compartir con ustedes todo este conocimiento que vamos a tratar. Arelis, bienvenido. Bienvenido, Arelis. Bueno, gracias. Bueno, comenzamos, Stalin, con Arelis. Yo creo que primero lo primero, como dicen, ¿no? Hablarnos un poquito del background. A mí me gustaría que hablara un poquito de él. Exacto, su historia. Sí, podemos, pero antes que responder a esa inquietud, déjenme decirle que me siento muy, muy acogido, muy cómodo con ustedes. La verdad que ustedes son profesionales que están muy dispuestos a donar tiempo, esfuerzo, a
al sector, al colectivo del que pertenecemos, y creo que muchas industrias, muchos sectores están ansiosos de tener profesionales como ustedes que hacen esto, y ese reconocimiento creo gracias, que... Gracias. Es muy valioso viniendo de usted, que una persona de alto reconocimiento en el gremio, que se pueda notar, ¿no?, la labor que hemos modestamente estado tratando de hacer acá. Así es. Y bueno, atendiendo a la inquietud, ¿quién soy yo? Yo soy un aficionado más, como todos ustedes, un entusiasta de la industria, un entusiasta que me levanto todos los días a hacer un esfuerzo para producir y luego también para aportar un granito de arena al desarrollo del sector. Tengo 13 años dedicándome a la parte activa de la seguridad, la tecnología aplicada en seguridad. Digo 13 años en la parte activa porque antes que eso estuve también de alguna manera vinculado al sector, desde el punto de vista o desde el lado de la gente que consume, desde el lado del comprador. Y bueno, pues eso hacemos todos los días, me levanto a hacer esto y también a donar un poco de tiempo al desarrollo de la comunidad. Ya como ha mencionado Stalin, hemos estado ocupando la presidencia del Comité Nacional de ALAS por 2 periodos consecutivos para República Dominicana. También estamos formando parte de la directiva de ASIS Internacional, el capítulo de República Dominicana, y también tenemos un asiento en la Asociación Dominicana de Técnicos Integradores de Seguridad Electrónica, que bueno, aquí está parte de ese staff junto acá. Así que eso hacemos, eso es Arelis Pichardo, más allá de lo que vemos con los ojos de la cara. Bueno, eso es importante. Con respecto de Pisan, que es tu empresa, ustedes tienen básicamente ya más la parte industrial. Así es. Que la parte comercial normal, de clientes normales. Ustedes están dirigidos básicamente a prestar soluciones a empresas, básicamente. Sí, pertenecemos a 2 empresas, un grupo de empresas. Está Pisan, que es una empresa de integración, para lo cual 74% de las ventas o de las soluciones van dirigidas al sector de zona franca. Es un sector bastante poderoso de la economía. Tal vez mencionemos algunos tips ahí con respecto a eso. Y luego está Arabet, que es ya una empresa de importaciones, que nos dedicamos más a la parte de comercialización de productos. Excelente. O sea, ¿cómo se ha transformado esta industria en los últimos años? Ari, ya para entrar en materia, porque el tiempo tú sabes que es poco. Total. Bueno, y vamos a tomar un espacio de tiempo, una ventana, lo que va del siglo XXI, qué sé yo, o los últimos 5 años, y vamos a analizar cómo se ha comportado la industria, sobre todo en la parte de seguridad y tecnología aplicada, qué es lo que hacemos. Y si nos detenemos ahí, vamos a notar que nosotros hemos disfrutado de 20 años de estabilidad. Digo 20 años de estabilidad en el siglo XXI, y no es necesariamente que hayamos estado tan cómodos. Yo creo que cada época ha tenido su desafío, la gente siempre ha estado esforzando. Perdón, ¿usted lo paró 20 por lo de la pandemia o no tiene que ver? Sí, no necesariamente con la pandemia, pero digamos que la pandemia fue una especie de detonante, porque hay una serie de factores multicausales que han generado cambio en la industria, pero esos 20 años no es que no se esté trabajando, sino que disfrutamos de materia prima suficiente, de una estructura industrial a nivel global que podía procesar toda esa materia prima y convertirla en bienes, en soluciones, y finalmente también disfrutábamos de un público, de un consumidor que estaba dispuesto a consumir esa materia prima ya transformada en bienes y servicios, y creo que eso no se puede pedir más de ahí para una industria. Sin embargo, si analizamos lo que ha sucedido en los últimos 5 años, a partir de 2018 y 2019, todas esas comodidades ya se fueron. Sí. ¿Qué hacíamos antes? Ustedes que han estado en la parte de integración lo conocen bastante bien. El fabricante perfeccionaba su producto en la fábrica y hacía una joya, y el siguiente trabajo, ¿a quién le tocaba? Al vendedor. El vendedor o al de marketing, que tenía que ir a la casa del cliente, sentarse y decirle: mira, esto, la solución que yo te estoy dando te soluciona tu problema mejor que la que te está dando mi compañero aquí, José, ¿verdad que sí? Entonces eso era un trabajo de convencerlo, pero había el mecanismo, había la forma de hacerlo. Sin embargo, a partir de todos estos eventos que se dieron, la escasez de semiconductores, el problema del buque que se estancó en Suecia, en el canal, que nadie había planificado este tipo de cosas, claro. Lo que ha pasado es que la industria ha pasado de suplir o de vender a suplir la demanda. Porque
con todos estos cambios, este zigzagueo, el cliente, y que también la tecnología ha desempeñado un papel importante, aprendió a autogestionar sus necesidades, a buscar la información, a configurar su necesidad, su solución y decirte esto es lo que quiero. Entonces ahora estás ante la necesidad de generar un traje a la medida. Y eso es cuando te dice esto es lo que quiero y no cuando te dice, mira, ya compré esto por internet, necesito que tú me lo instales o que tú me lo adaptes ya, porque ahora el cliente final, el desarrollo de las comunicaciones y de todo este comercio electrónico ha metido un poco de ruido en la maquinaria logística tradicional, ¿no? De esos primeros años. Ahora el comercio ha cambiado y el consumidor quiere participar y saltarse eslabones, ¿no? Totalmente. No solamente eso, también con el tema de tanto acceso libre que hay a la información. Muchas veces los clientes investigan sobre lo que ellos desean o necesitan y cuando te contratan, ellos entienden la especificación técnica de lo que están necesitando. Entonces, pero a veces basada en una interpretación que no tiene un fundamento técnico. Sí, claro. Y toca convencerlo, si puedes, de que eso que él tiene en su mente que es lo que es adecuado para su problema y no lo es. Claro. No, y muchas veces toca aterrizarlo, decirle, mira, la solución que tú deseas es una buena solución, pero no es lo que realmente necesitas en base a tu situación actual. Sí, y todo es parte de la apertura, porque lo que sucedió que fue que en los últimos años el cliente, el consumidor, pasó a formar parte de la toma de decisiones que antes eso no existía. Exacto. O sea, se democratizó el conocimiento a un punto tal que ya no hay barreras entre el fabricante, el integrador, el distribuidor y el cliente. O sea, todos estamos bailando la misma todos se conocen ya. Todos se conocen, ¿no? Y la información está. O sea, un clic y ya tú sabes lo que tienen en el mercado. No es un secreto. Tú puedes configurar tu información, no hay secretos. Ni hay distancias, porque a pesar del cuello de botella que se armó en la logística en ese periodo de tiempo último, con lo que estaba mencionando del canal y todo eso, el encarecimiento de los fletes y demás que ocurrió durante el periodo de pandemia y post-pandemia, a pesar de todo eso, los fabricantes, hay muchos en contacto directo con consumidores. O sea, hay muchos eslabones que se están brincando en la cadena tradicional. Ya los distribuidores, los representantes, tienen que lidiar con esa problemática, que hay fabricantes que tratan de acceder directamente a los consumidores. Total, así que dicho esto, podemos resumir que la industria ha pasado de ser una industria, digamos que estable, lineal, a ser una industria caracterizada por 4 factores fundamentales que tiene que ser parte de la industria para que pueda, quien no se adapta, posiblemente sus días están contados. Y podemos decir que hoy tenemos una industria dinámica, dada precisamente por lo que acaba de decir José Manuel. O sea, el cliente te dice cosas que a veces tú dices, ¿de dónde la sacó? Y tienes que atenderlo. Luego tiene que ser una industria flexible, porque ese mismo dinamismo te obliga a tener una flexibilidad para tú poder atender al objetivo ahora que es un blanco móvil. Ahora tú no sabes de qué lado va a terminar tu demanda, qué es lo que te va a pedir. Entonces hay mucha incertidumbre y eso te genera esa condición de que tiene que ser dinámica, flexible y tiene que ser resiliente, sobre todo, porque en esta economía zigzagueante, en uno de esos zigzag no consigue encauzar tu empresa de nuevo para enfocar el propósito y te puedes quedar fuera. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque muchas veces lo desconsideramos. Y hay un cuarto factor, que es la conexión global. Es una industria que está globalmente conectada. Y no necesariamente esa tendencia sigue siendo creciente, pero sí se va a mantener. Y ahí hago una pausa, tal vez medio parece que me salgo del tema, pero no lo es. Voy a poner, para los quienes no sabían, a qué yo me dediqué antes de venir al sector de lleno, al sector de la tecnología aplicada en seguridad. Yo era zona franquero. Y vengo de ese sector y yo, aunque maldigo el día en que esa pandemia del COVID-19 salió a la luz pública, no le deseo a ninguna de las generaciones que vienen que tenga que vivir una experiencia como esta, porque la verdad que creo que a nosotros nos tocó vivir una época muy desagradable y única. Pero también tenemos que ver que de cada malestar, de cada evento funesto, hay cosas buenas que salen, como este acelerón que se dio a la economía mundial. La mundial, capacidad de reinventarse.
Sí. Que no se reinventa. Y a crear nuevos modelos de negocio. Porque, bueno, quizás no se inventaron, pero se masificaron o Se diversificó, las personas empezaron a adoptarlos, ¿no? Le pusieron los ojos encima a herramientas, incluso desde el punto de vista de las comunicaciones, la forma de vender, la forma de trabajar, que ahora la gente trabaja remoto en las casas. Sí, inclusive Increíble. Nosotros relajamos mucho cuando estamos viendo proyectos de clientes. Le decimos, miren, una pregunta, ¿la revolución tecnológica de esta empresa la causó el departamento de informática o la pandemia? Bueno, Entonces, la anécdota que quería hacer precisamente, ustedes recuerdan muy bien ese 20 de marzo de 2020, sí, claro. Fue el cuando 15. el gobierno dominicano, Cerró. sí, el 15 de marzo, Sí, perdón. me acuerdo que yo venía matándome Ya de no un diga, proyecto, hay que parar del interior, ya. no podía llegar antes de que me trancaran todo. Eso es un día inolvidable para la República Dominicana. Y para mí ver cómo una industria que es la tercera fuerza económica de República Dominicana, como es la zona franca, que solo el sector financiero y turismo está por encima en generación de bienes, logró adaptarse. Quienes hayan tenido la oportunidad de trabajar en multinacionales, como es mi caso, Sí. saben muy bien las complicaciones que implica romper una barrera de esa protectora que te tienen que poner las multinacionales, porque nosotros los que somos pymes lo manejamos más fácil. O sea, ¿cuál es el problema de los emprendedores? ¿Cuál es? Diga usted, ilústrenos, ilumínenos. Dinero. Ya lo dije, dinero. Los emprendedores no tenemos dinero. Siempre hacemos un emprendimiento muy motivado y a final de cuentas no Pero hay sin dinero. cuarto. Por tanto, si tú tienes una variación en tu línea de negocio, la manejas igual, no tienes muchas cosas que arriesgar. Pero cuando tú tienes una multinacional que te dice, mira, invierte $200 millones solamente para mejorar un proceso, desmontar una estructura de esa no es tan sencilla, pero eso mismo la hace que sea más rígida. Y yo recuerdo... Mucho nosotros- factor a nivel de logística, y a nivel de operación, a nivel de procesos que tienen que estandarizar. O sea, Sí, entonces no es tan simple como una pyme que tú simplemente, mira, estamos haciendo la cosa de esta dirección, vamos a cambiar. hacia Incluso la el otra. nivel de decisiones o el tiempo que toma tomar una decisión y la cantidad de personas que participan en la decisión, ¿no? Es diferente completamente. Un emprendedor se amanece un día con una idea en la cabeza y la implementa ese mismo día probablemente. Algo que No, inclusive sí, yo aprendí no tiene- trabajando en empresas grandes y trabajando en empresas multinacionales es el nivel de impacto que tiene una decisión. el impacto. Entonces, Sobre mira todo que... cuando tú manejas personal. Sí, mira que yo recuerdo que nosotros teníamos cerca de 5 proyectos abiertos en ese momento, Zona Franca, y nos estábamos resistiendo precisamente a hacer la parada porque obviamente pues, sí, no estábamos acostumbrados Lo a eso, no impensable. entendíamos que era necesario. Y pasó 15 días y a los 15 días ya habían empresarios de Zona Franca, industrias, personas, asociaciones hablando con el gobierno, qué vamos a hacer. Y viste que empresas que se dedicaron a hacer, por ejemplo, el bordado de una chaqueta que iba a Estados Unidos, a Europa o a moldear la pelota de Grandes Ligas, de buena primera pasaste y ya ves que están haciendo mascarillas o batas de esas de los médicos. Sí. Y tú dices, ¿cómo modificaron todo este cabezal y toda esta estructura tan rígida en tan poco tiempo? Y fue la economía que mantuvo la República Dominicana operando, porque si ve, había permiso para los retailers, pero son pasivos. Ellos Yéndonos- tuvieron que ser flexibles, ¿verdad? Tuvieron que ser flexibles. Mira, Y lo- eso es un ejemplo de resiliencia. Y Sí, por eso sí. quise tocar el tema, aunque aparentemente se sale un poco. Los riesgos geopolíticos y tendencias internacionales que nos marcan, ya que tú estás hablando de la parte política. Y de Zona Franca, que Sí, tiene que ver con comercio internacional y la manera en que la industria se implementa incluso en un país que no es el de origen de esa empresa. Sí, mira, tengo la dicha de viajar por países de Latinoamérica y entender lo que pasa, igual Estados Unidos y Europa. Y si vieron lo que pasa con el Banco Mundial, que proyectó un crecimiento económico de un 2.9 para 2024, ¿cierto? Y luego fueron proyecciones muy, muy cambiantes entre una región y la otra. Estados Unidos, por ejemplo, proyectó 1.5, luego China tenía 4.8. Nosotros, República Dominicana, teníamos 5.9 de proyección, que yo no creo que vayamos a lograr ese número, pero Porque siempre nosotros lo que hablan de vendemos 4 es puntos. fiesta, eso Claro. se vende fácil. Aquí siempre hablan de 4. Sol, playa, rumba. Pero veamos que hay unos riesgos importantísimos que deben ser tomados en cuenta, porque a pesar de, y cuando me hice la pausa cuando iba a hablar de la conectividad global, porque ya hay actores importantes que están teniendo ideas encontradas a nivel global y eso es un riesgo
O sea, a partir del año mediado 2020 se empezó a hablar de nearshoring operation, sobre todo México, que se lo tomó por los cuernos y empezó a darle mucha fuerza a eso. Y el resultado ya se empezó a ver de esa desescalada. Entonces, cuando tú revisas que ya salieron los reportes de la CEPAL y de la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial del Comercio dice que tú tienes que seguir globalizando la economía, porque eso es un atentado contra la seguridad mundial, contra la percepción de seguridad cuando tú empiezas a sectorizar la economía. Pero entonces vienen otros sectores ya interesados que te dicen, no, espérate, porque el problema logístico para nosotros es importante. O sea, nosotros no podemos tener la fábrica de un lado del planeta y el consumo del otro lado, porque en un momento te cortan el agua y la luz. Un cuello de botella logístico. Un cuello de botella, eso hay que resolverlo. Entonces, esas ideas encontradas, ahora poner esos grandes participantes de acuerdo no es una tarea tan sencilla. Y en los últimos tiempos ha habido una especie de péndulo entre México y China. Quizás sucedió antes de lo que estaba previsto, porque parte de la economía que se movía desde China hacia América se ha estado traspasando a México. En un momento va a China, vuelve a México, pero ya por primera vez en la historia México, que ha sido el gran favorecido por la estructura obviamente industrial que tiene, que no la tenemos en República Dominicana, no la tiene Argentina, no la tiene, es decir, México y Brasil, pero Brasil tiene el problema del idioma. No, y la cercanía también en el caso de Estados Unidos, porque la también... frontera que solamente tienes que cruzar, o sea, hay muchísimos... Transporte multimodal ahí están todos. Sí, entonces justo el sábado nosotros estuvimos conversando, hay un foro en Latinoamérica que se conoce como los sábados del capitán, y siempre estamos discutiendo temas que tienen mucho que ver con la economía, con el sector, y precisamente estábamos hablando del tema. Y se habla de un pacto, pero ese pacto tiene que estar condicionado por una serie de condiciones y de afinidades que todavía no se han dado. Pero sí, en términos generales, digamos que esa desescalada, lo que es la conexión global, puede ser bueno para uno y malo para otro. Porque tanto México, que ha sido el gran favorecido, como algunos países de Centroamérica, Costa Rica, y nosotros como República Dominicana, hemos empezado a notar parte de esa demanda local que se ha estado generando y que la ha pedido China como tal. Pero, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con otros países que no tienen esa estructura industrial para poder navegar en esa agua? Entonces, digamos que el comercio global, es decir, el comercio compartido, favorece muchísimo quizá al más pequeño en la mayoría de los casos, porque tú no puedes pelearte contra México, que ya tiene una estructura y, como bien ha señalado Rodolfo, tiene una frontera, solamente tiene que cruzar, se crean condiciones y ya el negocio está hecho. Y desde su opinión, en el caso de Dominicana, ¿qué tipo de riesgo geopolítico es el que puede estar impactando las inversiones, digamos, de zona franca, de empresas del mundo en República Dominicana, de manera positiva o negativa, ¿no? Sí, o sea, ¿cómo usted ve Dominicana como el nivel de riesgo que pueden ser percibidos por esos inversionistas al analizar el panorama dominicano actual? Sí, si nosotros nos comparamos con la región, la República Dominicana de hecho se proyecta como una economía de las más crecientes que tenemos y no se ve que sea un riesgo tan elevado el que tenemos comparativamente con otros países. Sin embargo, sigue habiéndolo por lo mismo que digo, la estructura empresarial de nosotros, la estructura industrial no está tan fortalecida. Sin embargo, hay un trabajo que se viene haciendo. La semana pasada estuve reunido con el sector de Zona Franca, precisamente se tuvo un diálogo muy social. Y se sabe que el trabajo más grande que hay que hacer ahora mismo es la atracción de inversionistas. Sí, por eso le digo, porque para que vengan tienen que ver que hay un panorama atractivo aquí, ¿no? Sí, Dominicana siempre ha sido muy interesante desde el punto de vista de la mano de obra, o sea, la mano de obra y sobre todo el idioma, la facilidad del idioma. Yo encuentro que el dominicano como que se come el inglés. Eso es para hacer cosas que tenga que ver con Estados Unidos, tanto en lo que ha prosperado mucho, que son los call centers y demás, pero también a nivel industrial, la parte de comunicación es fundamental. Entonces, yo creo que eso es algo positivo. El recurso humano es atractivo para el inversionista, el recurso humano dominicano, pero estamos un poco flojos en la parte industrial, la parte de quizás de casi todo hay que importarlo, digo yo, o no. ¿Cómo usted ve eso? Latinoamérica representa cerca del 4.5% del comercio mundial y lo que exportamos es materia prima.
nosotros no tenemos estructura. Eso va a crecer un poco ahora, pero nosotros exportamos materia prima como lo hace Rusia, como lo hace en parte Argentina, la zona de la Patagonia, o como lo hace Ucrania. Eso es lo que tiene, eso es lo que exporta. Entonces es una de las desventajas que nosotros tenemos y son uno de los riesgos que siempre están ahí. Pero hay otros riesgos también, como es el caso de las barreras políticas. Ahora se habla mucho de un pacto porque no es tan sencillo tú enfrentar la crisis desde un lado. O sea, tiene que haber un trabajo mancomunado entre el gobierno y el sector privado si se quiere realmente resolver los principales problemas de un país. Vemos que como, por ejemplo, a Costa Rica llegó Intel ahora en estos días, o Elon Musk ha ido a Argentina, y hasta que tú no consigas que el país empiece a viabilizar el camino de esos inversionistas que vienen e invierten y que tienen realmente, porque tú puedes tener, qué sé yo, un inversionista que viene y te invierte 200 o 300 millones de dólares, pero cuando tú dices vino Intel, o vino Elon Musk, o vino Bill Gates, tú sabes hablamos de miles de millones. Gente que van a invertir a duro. Son de alto calibre, como dicen. Entonces nosotros, yo siento que todavía eso es parte de las barreras que tenemos y que no nos ayudan. Y lo más importante que dijo Rodolfo, la parte de educación. Nosotros tenemos un problema de fondo que tenemos que resolverlo, y no es solamente en este sector de la tecnología, aunque se nota más por la brecha digital, porque obviamente economías emergentes, pues tenemos, además del problema de base propedéutico, tenemos el problema de la brecha digital que nos da bien duro a nosotros. Pero hay que trabajar muchísimo. Yo me pregunto, y no sé cuántos de ustedes tienen el mismo problema, o sea, ¿qué vamos a hacer nosotros en 10 años cuando ya este malestar y este embriaguez de emprendimiento que se le ha quedado en la cabeza de la gente y todos creen que son empresarios, siga avanzando al ritmo que va? Nosotros no vamos a tener una mano de obra calificada, y es parte del trabajo que tenemos que hacer ahora, empezar a través de un pacto social y de unos esfuerzos que debe venir desde nosotros, el sector privado, y luego respaldado por el gobierno también. Es que tiene que haber incentivos. El gobierno tiene que crearse alguna fórmula para incentivar hay algo que eso. yo concuerdo, que hay como una fiebre de emprendimiento, pero hay muchas personas que no están preparadas para lo que implica ser emprendedor. Primero, a nivel técnico, en base al rubro que se van a desempeñar, y segundo, a nivel de inteligencia emocional y experiencia, para poder asumir lo que conlleva un emprendimiento. Nosotros que tenemos empresas, sabemos muchas veces la responsabilidad que tú tienes a nivel fiscal, a nivel laboral con los empleados, sobre todo a nivel financiero, y cuáles compromisos tú tienes que asumir muchas veces para poder lograr una pequeña meta. La pandemia trajo, para mí ese fue un mal, que no sé si es un mal, pero para mí lo veo como que esta desesperación por los emprendedores en querer ser ellos y que no depender de nadie más, sí, nos está generando un problema a todo y más a nuestra industria. Ahora, tú sales a buscar un técnico medianamente calificado y no lo encuentras. No lo encuentro. O sea, sí, no solamente en el rubro de seguridad. Yo que trabajo mucho en la parte de sistemas, informática y telecomunicaciones, encontrar un técnico junior de nivel que por lo menos tenga conocimiento o entendimiento de los conceptos básicos, tú puedes inclusive guiarlo, es muy difícil. Sí, hay mucha apertura. Yo creo que eso tiene algo bueno, pero eso convierte a esa economía en una economía de chirispero que es de alguna manera una economía, yo diría que un poco falsa, una percepción bastante informal. La economía del chirispero. Está bueno. Déjame hacer una pregunta. ¿Cómo esto impacta solamente a la República Dominicana, esta situación que ha dado con los chiriperos, o en el mundo, tú que has ido a otros países latinoamericanos? Después de la economía chiripera es una pandemia. Es una pandemia realmente, no solamente para nosotros. Bueno, yo no me atrevería a decir que es una pandemia, ¿sabes? Porque es un modo de vida, ¿verdad? Y creo que de alguna manera ha dinamizado la economía. El tema es qué tan sostenible puede ser. Y cuando dices si solamente afecta a nosotros, yo te puedo decir que, bueno, es un problema que de alguna manera afecta al mundo, pero en más proporción a uno que otro. Sí, pero yo diría que se enfoca en el tema de Latinoamérica. Por ejemplo, yo participo en muchos grupos de Estados Unidos que trabajan en el rubro de lo que nosotros hacemos. Le hace seguridad electrónica, telecomunicaciones y sistemas. Y sí se nota mucho la incidencia de latinos que han emigrado a esa región y están trabajando como chiriperos, por así decirlo, como profesional independiente,
en esos rubros. Pero, lógicamente, allá existen otras regulaciones que aquí no existen y los obliga a ellos a tener que tomar una especie de certificación, una capacitación que te da una especie de licencia para tu poder ejercer. Ahí es donde yo creo que está la diferencia entre una economía de chiripero y una economía de profesionales independientes, que es lo que debería ser. Exacto. Porque el tema es que los países de primer mundo, como se dice vulgarmente, todo está inventado. Entonces hay muchas regulaciones, hay muchos protocolos a seguir antes de tú poder realmente prestar servicios profesionales en cierta gama. Y aquí cualquiera dice, ya, yo soy electricista. Y lo que era un ayudante que ahora decidió comprar unas herramientas y poner su negocio, Sí, que es válido. Lo que le decimos pero vulgarmente técnico de patio. Exacto. Electricista de patio, informático de patio, como lo decimos muchas veces. Que básicamente esa misma... Pero en América Latina Bueno. está el caldo de cultivo, están las condiciones para que ocurra de esa forma. O sea, yo creo que es más bien la manera en la que está ocurriendo. ¿Qué usted piensa sobre eso? Por eso decimos que afecta toda la economía global. Pero veamos, por ejemplo, y una muestra de ello es que la semana pasada vi los números. Por primera vez en la historia, en la industria de seguridad, se generó mucho más recursos a nivel de servicios electrónicos, digitales, que lo que se hizo a nivel físico, por primera vez. Entonces yo creo que eso dice mucho. ¿Por qué? Porque ya tú te encuentras un africano, por ejemplo, o de la India, que te llama y te dice, mira, te doy 2 horas de trabajo remoto para que me haga una llamada telefónica, o declaro de buena primera, te llaman a alguien para un servicio y tú escuchas, mire señor, tú sabes que no es un dominicano que te está hablando. Lo que se llama BPO, Business Sí. Process Outsourcing. Pero la diferencia es la formalidad, como bien señala Rodolfo. No es lo mismo tú irte a un país que yo, por ejemplo, la primera vez que visité Europa, como que no me quedó mucho deseo de volver a Latinoamérica. O sea, cuando tú llegas a una economía organizada y tú ves cómo la gente se comporta, que tú vas a 60 kilómetros por hora y se para a 100 metros para que tú cruces la calle, o la calidad de la dieta, y eso tú dices, oye, pero Ahora, hay una diferencia, cómo la gente se comporta. Arely, mira, un punto, disculpa. Yo no sé, pero yo siento que el dominicano, hablando ya un poco localista. Aplatanándolo. Exacto, estamos como muy en nuestra Aplatanando el tema. En nuestra zona de confort. Por ejemplo, a mí me llega a la mente un amigo, varios de mi barrio donde yo me crié, que eran muchachos que nada más vivían durmiendo el día entero, cómodos en su casa, con todos sus asuntos resueltos. Se fueron a Estados Unidos y los dos hacen trabajos técnicos y hacen de todo. Expertos en 20,000 cosas que yo nunca me pude imaginar que ellos lo iban a hacer. Pero viven en un sistema donde ellos no se pueden cruzar de brazos ni un solo día. O sea, el sistema te obliga a aquí tener que... en República Dominicana, como que, este muchacho no quiere hacer nada, se va donde la abuela. La abuela lo bota, se va donde el tío. El tío lo bota, se va donde el primo. Y se mantiene ese ciclo porque nosotros somos así. Pero es culturalmente. Es cultura, Sí, no solo dominicana. sí. Obviamente en unos países se nota más que en otros, pero sobre todo Latinoamérica, imagínate. Tenemos nosotros en Latinoamérica varias ciudades que tienen más de 10 millones de habitantes. Eso es lo primero. O sea, una de las regiones con mayores niveles de imprudencia, como yo digo, en la población. Tú tienes el 8% de la población mundial que posee, tenemos el 33% de los asesinatos. Tú tienes, por ejemplo, 40 de las 50 ciudades más violentas del mundo están en Latinoamérica. 14 de 25 ciudades con mayor nivel de feminicidio. Entonces, esos son datos muy relevantes para el comportamiento social. O sea, cuando tú tienes una región que convive en medio de la indeseabilidad del desorden, es normal que tú notes una diferencia en el comportamiento, pero no todo es malo, ¿viste? O sea, veamos también el crecimiento que tenemos nosotros como región, y sobre todo que somos un mercado bastante deseado para los inversionistas, porque es un mercado que consume. Y tenemos Estados Unidos al lado. O sea, Estados Unidos consume el 15% de las exportaciones del mundo. Entonces, tú estar cerca de un país con más de 300 millones de habitantes y que tiene unos niveles de consumo de ese tamaño, te favorecen mucho dependiendo de cómo tú estés. Por eso decía que ese caso de esa desescalada del nearshoring ha favorecido a la República Dominicana en gran medida. Sí, cuando tú comparas República Dominicana, que dentro de esos 33 países que conforman la región,
20 y tantos somos islas insulares y nosotros somos los únicos que podemos competir a ese nivel con Centroamérica o con México. Tú sabes que realmente no estamos tan mal comparándonos con otros. Mira, y el papel de la IA en la transformación de la industria, ¿cómo tú crees que eso puede impactar directamente a nosotros? Ya tú estás metiendo. Impresionante, Stalin. No, porque lo que pasa es que estamos hablando solamente de la mano de obra física. Sí, sí. Ahora Estamos hablando de gente, ahora estamos hablando de la transformación que va a la IA. Ahora todo es con inteligencia artificial. Totalmente. Y nosotros nos estamos lavando los pies a nivel de... Hay otra gente que sabe más que yo de esto, pero bueno, estamos en el sector y tenemos que de alguna manera entender. No, desde su perspectiva, Sí. es importante esa opinión. Sí, mira, ya pasó, para hacer un poco de historia reciente, un primer fenómeno que fue el marketing digital. Y eso dejó una huella bastante marcada para la industria porque muchas empresas que tal vez tenían recursos en abundancia, no le prestaron mucha atención a eso. El marketing digital es una cosa más. Y ocurrió lo que se llama la transferencia de riqueza a nivel empresarial. Porque otras empresas pequeñas, como bien señalé, las pymes, que no tienen mucha cosa que perder, atendieron a ese llamado y se montaron en ese tren. Y ese fenómeno le dejó un malestar. O sea, yo pude ver de 2020 para acá, como más de varias empresas suplidoras nuestras, más de 14 empresas, o se fundieron con una más grande, o la vendieron, o algo pasó, pero desaparecieron grandes empresas de tecnología, que es totalmente contraproducente. Entonces, como una empresa de tecnología, que se supone que tiene acceso a la evolución, se hunde así tan fácil. Y que debería anticipar un poquito, porque ya está metido en ese medio, debería anticipar lo que está pasando, ¿no? Claro, entonces tú vienes y se desaparece. Ahora, ¿qué pasó? Eso dejó una lección aprendida. O sea, ahora se estima que dentro de 5 años, más del 95% de las empresas van a tener inteligencia artificial aplicada en sus procesos. Claro. Porque ya lo están abrazando. O sea, y no me va a pasar una segunda vez. Ya con el marketing digital hubo un impacto negativo que dolió. Y ahora ya nadie quiere vivir la misma experiencia. Como vimos en un episodio pasado con el tema de transformación digital. Sí. De que muchas empresas todavía están a nivel de proceso y recursos, tanto todavía en pañales. Sí. Cuando hay herramientas que te permiten tú simplificar y automatizar procesos, en lo cual a nivel operativo te representa un gasto muy alto. Ahora, yo en eso de la inteligencia artificial, yo veo un arma de doble filo, y no es Skynet. No, que nos salvamos de Skynet. Sí, ya pasó. Ya no pasó. La levantaron, no la subieron. Pero yo veo un arma de doble filo. Por cierto, gracias Sara. Ajá. A Sarah Connor. Es que recuerden que nuestra productora se llama Sara. Sí. Ella es la responsable. Parece que tuvo éxito y nosotros pensamos que eso no ocurrió, pero sí ocurrió. Se dio la historia y resolvieron. Y cambió el futuro. Y resolvieron. Todos necesitamos una Sara. Pues yo quería decir respecto al tema del doble filo, a que con los antecedentes, muchas empresas, muchas personas no tomaron las decisiones oportunamente, sí, y ahora quieren tomarla. Y eso es lo que yo veo un arma de doble filo, que a veces el querer tomar la acción a tiempo puede ser cierto error si no logras adoptar las herramientas correctas. O sea, quizá a veces quieres meterse en esa ola de la IA, pero la IA está evolucionando todavía, y quizás hay empresas que hagan inversiones grandes en cómo está la IA hoy, y quizás eso no sea la manera de implementar esas herramientas dentro de 3 meses incluso, porque esto va a una velocidad increíble. Entonces hay que tener realmente una buena asesoría con expertos, yo pienso, de la IA, que están dando un seguimiento de cerca, porque la manera que cambia esa tecnología es tan rápida. Y en los mismos modelos estos grandes del lenguaje, lo estamos viendo que entre el GPT-3 y el 3.5 y el 4 hay cambios tan grandes entre uno y otro, que tú dices, es que si yo hubiera hecho una inversión grande en esto y después no la puedo migrar a lo otro, o viene otro que ya no es GPT, ahorita viene, saca el otro, saca uno. Porque viene tan rápido que no te da el tiempo para tú desarrollar. Y si tú te quieres anticipar para montarte en la ola, a surfear esa ola, y no es la ola que te equivocaste de ola y viene otro y te tapa, ¿no? Es otra ola más grande y te tapa. Ahí es donde viene esa flexibilidad y esa resiliencia que se necesita, porque el riesgo siempre va a estar. Nosotros tenemos un amigo en común, Stalin, comparto mucho con él, que es Aitor Palacio. Y yo le copio lo tuvimos invitado acá, sí. Sí, yo le copio una frase que él tiene, que él siempre dice que la tecnología es abrumadora, la oferta.
Sí. O sea, tú te ofrecen hoy esto, ya mañana esa no es, aquella. Entonces, lo de tener un buen asesor, que hasta para el que se dedica a la tecnología como tal, se le complica mucho mantenerse al día con la brecha digital que tenemos, con toda la evolución. Mucho menos lo va a hacer una gente que se dedica a fabricar pantalones o cigarros, que ya no tiene el tiempo para dedicarle a la investigación. Entonces yo creo que tener un buen asesor siempre es una idea brillante para una empresa que quiera mantenerse viva en el tiempo. Y en el caso de la IA, yo enfatizo, tiene que ser un asesor especializado en eso, porque cualquiera hoy día dice que sabe de todo, pero a la larga hay que saber discriminar en qué tú necesitas a alguien especializado en un tema muy particular, ¿no? Bueno, inclusive lo del tema tecnológico es tan abrumador. Por ejemplo, me pasa a mí mi rubro. Mi especialización son telecomunicaciones, pero entonces, lógicamente, como muchas cosas se montan en la parte de telecomunicaciones, uno amplía el abanico de opciones, con el tema de seguridad, con el tema de comunicaciones unificadas y demás. Pero entonces, tú poder manejar el nivel operativo gerencial, manteniendo el expertise técnico para tú poder determinar de que esta solución es o no es viable, muchas veces resulta abrumador. O sea, Sí. yo cojo clase los sábados a las 9 de la noche, cuando la gente por lo general está cogiendo fiesta. Yo cojo una clase de 2 o 3 horas, que acabamos tarde. Pero para yo poder contar con esas herramientas que me permitan a mí enfocar una solución o tomar una mejor decisión, pero con el background técnico que necesito para poder entender esa solución. Es un reto, un reto. No es fácil. Y entonces la pregunta última necesaria, a 10 años, ¿qué vamos nosotros a tener en esta transformación? ¿Cómo tú ¿Hacia dónde vamos? tú lo visualizas? ¿Hacia dónde vamos? Pues la verdad, respondiéndote sinceramente, es incierto. Exactamente. Recuerda que hasta hace algunos años, tú escuchaste el término reestructuración, lo que tenemos ganas, ¿verdad? La ingeniería. Nosotros lo que tenemos ganas. lo que no tenemos, ¿verdad? La empresa te garantizaba 5 años con cada reestructuración o 4 y tenía que volver a hacer lo mismo. Ya ese término desapareció, fue desacuñado prácticamente de la industria porque ya para poder hacer una planificación estratégica, tú antes hacías una proyección a 4 años, a 2 años. Y ahora ¿en qué plazo se está? ¿A usted que viene de esas empresas de tanto protocolo? Mira, inclusive eso viene de mucho antes. Yo que tuve la oportunidad de trabajar a nivel ejecutivo en una empresa, inclusive multinacional, las proyecciones que se hacían a 5 años bajaron a 1. Inclusive hasta los mismos contratos de directivos que provocaban cambios, como la área que yo trabajaba, que era de impacto, la parte tecnológica, tú hacías contratos para contratar un buen ejecutivo, tú le pones un contrato de 5 años para poder garantizar para que rinda, para que dé lo que tiene que dar, para que pueda actuar, sí. Para poder garantizar esa inversión que hace la empresa en ese recurso humano a través del tiempo. Y los contratos han bajado a 1 año por el tema del mismo cambio que hay. Sí, ahora... O sea que la persona que hoy es óptima, puede que el año que viene no sea la óptima. No, ni siquiera se necesita. Hay un proceso automatizado que cumpla su función. Mira, hay que apostar ahora a lo que está haciendo muchas empresas a ese nivel multinacional, Rodolfo, y es que tiene su estrategia corporativa de largo plazo, pero también tiene una estrategia de corto plazo que es la que está fluctuando en el tiempo en función de esos cambios repentinos que se están dando y ese zigzagueo. Entonces, viéndolo ya a 10 años, como bien señala Stanley, lo que yo creo es que quien tenga la capacidad de adivinar lo que va a pasar y quien haya logrado perfeccionar sus recursos humanos, que es el trabajo que ahora mismo yo creo el desafío más grande que tenemos como sociedad, hacer que la gente haga lo que hace José Manuel, irse el fin de semana a estudiar. Yo arranco una maestría ahora en inteligencia artificial aplicada a la industria y tú no te imaginas la cantidad de horas que eso me implica a mí tener que hacer tras bastidor. El éxito se ve con los ojos, pero el esfuerzo que tú tienes que hacer para tú lograr mantenerte un poquito al día con los avances, eso no es nada sencillo. Entonces yo creo que, reitero, quien tenga la capacidad de mejorar su capacidad de gestión, o sea, de recursos humanos y de adivinar medianamente lo que va a pasar en 10 años, va a tener las ventajas sobre cualquiera. Y los 4 factores que usted mencionó, que es lo que le va a permitir también surfear esa ola. Así yo diría que el enfoque tiene que ser un tema de estar abierto a nuevos cambios. O sea, ir con una mente abierta a la constante evolución que tiene desde el tema tecnológico, que algo que mucho, por lo menos en otro país, muchos empresarios no entienden, que su empresa completa ahora mismo depende de la tecnología porque se monta en ella. Todos sus procesos y operaciones para que su negocio funcione dependen, por lo general, en un 100% de tecnología.
Entonces, no es que tú vas a un cambio brusco, simplemente es saber cómo tú puedes mantener tu continuidad de negocio enfocado en esos cambios tecnológicos que se están dando. Bueno, esos 4 factores se sintetizan en la gestión del cambio. Es el desafío en esta época. Y Rodolfo dijo, ¿y qué hacemos si esa tecnología aplicada, si la inteligencia artificial que compré hoy ya mañana no es? Tú tienes que estar preparado para eso, para poder hacer navegar en esos cizagueos que te presenta la economía. Bueno, Arely, es mucha información. Muy interesante también, una perspectiva que no habíamos abordado que acá. no la habíamos abordado aquí, que siempre nos enfocamos ahí a la parte de seguridad, pero No, toda esta industria... Y el enfoque a dueños de empresas que están trabajando realmente la evolución de su negocio. Claro. Interesante. Pero la evolución que van teniendo toda industria, todas las empresas, todos los negocios que están en el país, realmente hay que tomar muy en cuenta que hay muchos cambios y seguirán viniendo los cambios, y que hay que buscar lo mejor de cada cual para que, como tú decías, esa resiliencia ahí se mantenga y que no sucumbe o que no se coma la estructura de cada empresa. Totalmente. ¿Algo más, Arelis, que quieras abundar? No, gracias a ustedes nueva vez y al público que yo sé que a través de Está Seguro, estamos seguros aquí, ¿verdad? Sí, Aquí estamos seguros. No, sí, de verdad que agradezco muchísimo el tiempo, la invitación de ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, nada, hasta ahora es todo. Y el señor José, ¿qué última palabra que tiene? Déjanos tus inquietudes en los comentarios, suscríbete, dale like y comparte. ¿Y tú? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro?